¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Hola amigo y hermano, una vez más te saludo con mucho gusto para compartir un tema más de la palabra del Señor. Pero antes de empezar nuestro tema, como siempre, mi mejor deseo para ti y para tu familia es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, esté enviando lluvia de bendiciones en ustedes. Asimismo, te pido que me ayudes con la promoción de estos videos. Sin la promoción no podremos mantenernos vivos aquí en las redes sociales. La mejor forma en que me puedes ayudar es que te suscribas al canal. De esta manera te llegará en automático cada vez que hagamos un video. Otra forma es que me ayudes compartiendo los videos en tus redes sociales para que más personas conozcan de la palabra del Señor. Puedes darles me gusta, también es una buena opción. O también puedes dejarme un comentario, un saludo o alguna sugerencia. Bien, el tema del día de hoy se llama El Señor que viene pronto, el cual está tomado de la porción bíblica de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amigo, hermano, el propósito de este tema es enseñarte la importancia y trascendencia de que estés firmes esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que no flaquemos, que no desmayemos, que no nos vayamos por la tangente, por vía corta, que permanezcamos firmes en el camino del Señor esperando su regreso. Tesalónica era una ciudad muy importante, capital de la provincia romana de Macedonia, y ubicada al lado de la vía Egnatia, una importante vía militar de ese tiempo. La iglesia cristiana de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, del cual nos da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 17, 1, 3 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esta iglesia se caracterizaba, amigos y hermanos, por ser una iglesia fiel, ser una iglesia solidaria con los necesitados y con su fundador, o sea, con el apóstol Pablo, al cual le enviaron por 2 ocasiones ayuda económica para su sostenimiento. Por eso era una iglesia fiel y solidaria con el apóstol Pablo, porque cuando tenía necesidad económica, la iglesia no lo abandonaba, la iglesia le enviaba ayuda económica. Pero lo que más caracteriza a esta congregación, a esta iglesia de la que estamos hablando, era su espera por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta espera provocaba diferentes actitudes entre los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Algunas de esas actitudes eran positivas y otras eran negativas, como en todo lado. Siempre hay quien está en favor, siempre hay quien está en contra, siempre hay quienes opinan de una manera y también hay quienes opinan de otra manera. Entre ellas era que ante el inminente regreso del Señor, algunos de los creyentes vendían sus propiedades o abandonaban sus trabajos para dedicarse a esperar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante todas las condiciones de esta congregación, el apóstol Pablo les escribe, dando indicaciones para estar correctamente preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, mismas que nos sirven a nosotros en este tiempo, para no caer en extremos religiosos que nos priven de vivir y experimentar un cristianismo saludable ante la espera de nuestro Señor Jesucristo. Veamos pues
en dos partes estas recomendaciones que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Primero, la realidad del retorno del Señor. Inciso A. En la ascensión de Jesús, desde que ascendió a los cielos, ante las miradas mismas de sus discípulos, los ángeles recordaron que Él regresaría. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11, que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Asegurándonos así que Jesucristo mismo regresaría en forma física a nuestra tierra y sus habitantes deberían regresar. Inciso B. En vida, sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida. Primera señal: muchos hombres se autonombrarán el Cristo. Eso es muy común. Hoy en día hay muchos seres humanos, muchos hombres, muchas personas que se hacen pasar por el Cristo, engañando a muchos hermanos. Segunda señal: guerras y rumores de guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial se han levantado más de 45 guerras en el mundo. Es decir, hay guerras y rumores de guerras, como fue dicho. Tercera señal: habrá pestes como la que estamos viviendo, hambres, terremotos. En los últimos 40 años se han mostrado los terremotos más intensos en el mundo. 6. Habrá persecución en muchos países. En algunos países no se puede ser cristiano libremente porque te cuesta la vida. En algunas regiones de nuestro país, México, también ser cristiano significa que te estén hostigando, que te estén maltratando. Inclusive hay pleitos, ha costado la vida. 7. Falsos profetas. También al día están presentándose muchos falsos profetas. 8. El amor cristiano se enfriará. Por eso es que cada vez, y lástima, hay hermanos que se están alejando del camino del Señor, porque así está escrito que en los últimos tiempos el amor del cristiano se enfriará. 9. Aumentará la maldad como en los días de Noé. Hay mucha maldad hoy en nuestros días. 10. La ciencia se aumentará. Hoy en día vemos cómo la ciencia es capaz de realizar muchas cosas que hace tan solo algunos años no podíamos creer que esto pudiera ser realidad. Estos y muchos pasajes más nos anuncian las señales para la venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Y como vemos, de esas 10 señales que mencionamos, se están cumpliendo al pie de la letra. Inciso C. El apóstol Pablo consuela a los cristianos tesalonicenses con la venida del Señor Jesucristo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ante todas estas señales podemos concluir que la venida de nuestro Señor Jesucristo es verdadera, es inminente, porque no sabemos el día y la hora que habrá de ocurrir, y vendrá como ladrón en la noche. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que estemos preparados, porque no sabemos la hora ni el día.
Debemos siempre estar preparados, listos para esperar a nuestro Señor. 2. ¿Cómo debemos esperar el regreso de Cristo? Durante el presente. 1. Con cualidades del estilo de vida. 1.1. Fidelidad marital. Los cristianos debemos guardar nuestra vida sexual en santidad, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No importando cuánto tarde en venir nuestro Señor. Debemos vivir nuestra santidad como si fuera el último día de nuestras vidas. 1.2. Amor fraternal. Como los cristianos de Tesalónica, nosotros debemos ser solidarios unos con otros y procurar el servicio a los necesitados en todo tiempo. El Señor desea encontrarnos haciendo así en su regreso. 3. Responsabilidad personal. No dejar de atender los asuntos y negocios personales para no se carga a nadie por nuestras necesidades. No cometamos el error que cometió aquella iglesia de que estamos hablando, que renunciaron a sus trabajos porque creían que ya venía el Señor. Hoy nosotros tenemos que seguir con nuestras actividades cotidianas, con nuestro trabajo, con nuestra forma de ganar la vida el día a día, con toda normalidad. Cada uno debe seguir trabajando y procurando lo que su familia necesita hasta que el Señor venga. Nadie debe abandonar sus trabajos o medios de manutención argumentando que el Señor ya viene. Así sube. Para el futuro, el retorno de Cristo. La venida del Señor es consuelo para los afligidos. Esto nos insta para que nos estimulemos con la verdad y la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el levantamiento de la iglesia encontrándose con el Señor en las nubes para estar para siempre con el Señor. La venida del Señor no debe ser ninguna sorpresa para los que estén preparados. Sorpresa será para los que no estén preparados. He ahí el problema, he ahí el detalle. El apóstol Pablo nos recuerda que la venida del Señor será tan sorpresivo como ladrón en la noche, que cuando las gentes digan paz y seguridad, entonces caerá sobre ellos destrucción repentina. Así que los creyentes debemos estar siempre preparados, andando como hijos de luz, no en oscuridad. Y eso se refiere a que no debemos de andar en el pecado. La oscuridad es en el pecado, así es que no debemos de andar en oscuridad porque eso es pecado, sino siempre listos para recibir al Señor cuando Él aparezca. Entonces, en cuanto a doctrinas falsas acerca de la venida del Señor, no debemos dejarnos mover sobre la doctrina de la venida del Señor. Primero, ni por espíritu. Algunas supuestas revelaciones o profecías por parte de aquellos que los estaban engañando. 2, ni por palabra. Puede indicar cierta comunicación, ya sea por medio de alguna predicación o en público. O 3, ni por carta. Puede indicar alguna falsa carta que alguien escribió haciéndose pasar por algún apóstol. Amigo, hermano, es decir, que no seamos engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, porque son las formas en que se puede comunicar la palabra del Señor. Conclusión. Hoy en día muchos profesan y enseñan que Cristo ya vino y que no habrá segunda venida de Cristo en el futuro. Esto es falso, porque la Biblia sigue diciendo que Cristo va a entrar algún día, cuanto menos lo pensemos. Así que procuremos vivir en justicia, en paz y santidad, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque solo así veremos su rostro aquel día. Amigo y hermano, hasta aquí es el tema. Permíteme darte el resumen. El tema se llamó El Señor que viene pronto, con dos partes. La primera, la realidad del retorno del Señor, y la segunda, cómo debemos esperar el regreso de Cristo. Amigo y hermano, se despide de ti, Eneas Esteban, recordándote lo que dice la Sagrada Escritura. Heme aquí, envíame a mí. Saludos, bendiciones.